Prosigue el gran libro de las iniciaciones con la historia de Alí Baba. En el texto de Marruz, los tres príncipes del final del capítulo anterior se llaman Husayn, Ali y Ahmed, y la princesa Nurunyar, que son otros tantos nombres simbólicos, a saber, Hassan o Hassan, puesto por Ahmed en algunos textos, es el curador, es decir, el que da la vida y la juventud con su clásica manzana. Como Freya a los dioses en el mito escandinavo, Ahmed o Meda es uno de tantos príncipes medos y bactrianos que, para los persas, representaron siempre el saber primitivo e iniciático o Sad. De las comarcas orientales del Oxus y el Yaxartes, Alí, y la Oilus, es, acaso, el hombre vulgar, quien como tal se lleva premio siempre en este mundo. En cuanto a las tres cosas que aportan el espejo mágico es un tubo, o sea un anteojo astronómico, y la flecha un dardo análogo a aquel otro que en la luz de Asia dispara el joven Siddhartha o Sakyamuni, es decir, el Bude, asombrando a sus contradictores, por lo que se ve el origen común de tales leyendas en el viejo mito ario. Además, la flecha de Ahmed aparece clavada en una piedra, la piedra iniciática que oculta el subterráneo de Aladino, formando el Itoide mágico, del que se habla extensamente en el capítulo último de Gentes del Otro Mundo con cargo al sublime mito de la espada quebrada de Galván, de Sigmundo, de Sigfrido y de ciertos altos grados iniciáticos de instituciones modernas, continuadoras efectivas de la antiquísima tradición caballeresca. Respecto al poético nombre de la princesa Nuren-Nahar o Nurunyar, su carácter lunar es demasiado evidente para que en él nos detengamos, y por eso en otros textos se la llama el hada o peribanu, la nu o luna, más bien. Por último, la manzana misma, émula de las Hespérides en las bodas griegas de Tetis o Atalanta y de Peleo, era sin duda la mejor de las tres cosas aportadas por los tres candidatos, porque de qué le sirve al hombre el volar, o el ver las cosas a distancia, si carece del divino don de la inmortalidad asignado por aquella misteriosa fruta equivalente al elixir de vida de los alquimistas? La vulgaridad de los jueces no vio esto, ni tampoco alcanzó a ver cuánto más vale la flecha que parece se pierde, es decir, la idea trascendente y ocultista que se clava en el hito o piedra que cierra el misterio aladinesco, que no la vulgar que queda más o menos lejos pero al alcance de los profanos al fin. En el cuento aparecen además unos verdaderos fascinerosos, ya antes aludidos, sultán, visir, cortesanos, etc., quienes, al ver que Ahmed aparece investido de dones mágicos, se deciden a perderle. Estos tres fascinerosos contra el héroe son, por otra parte, los jefes de la legión de Proterbo a que alude este otro hermosísimo cuento con el que abrimos nuevo capítulo así. Historia de Alí Baba y de los 40 ladrones, exterminados por una esclava. En los confines del reino de Persia vivían dos hermanos, Qasim y Alí Baba. El primero se hizo un acaudalado comerciante, pero el segundo vivía en una casita miserable practicando el oficio de leñador. Estando este último en el bosque vio venir una gran polvareda levantada por un tropel de 40 ladrones. El jefe de la cuadrilla, bien ajeno a que le observaba el leñador desde lo alto de un árbol, se llegó al talud de la tajada roca frontera, donde no había ni la menor señal de puerta alguna, y, pronunciando las misteriosas palabras de «ábrete, sésamo», al punto giró una roca sobre sus visibles goznes, dejando pasar adentro toda la cuadrilla y cerrándose silenciosamente después, sin que al exterior se advirtiese la menor señal de juntura alguna. Largo rato permanecieron dentro los ladrones. Luego salieron todos a continuar sus fechorías, y así que se hubieron alejado hasta perderse de vista, Alí Baba se acercó a la misteriosa roca, que se había cerrado tras el capitán al conjuro de «ciérrate, sésamo», y pronunciando el «ábrete, sésamo», consabido, tuvo la osadía de meterse dentro, hallando un admirable subterráneo que de muy arriba recibía la luz y lleno de toda clase de riquezas fabulosas en oro, plata y pedrería, de las que el buen Alí hizo enorme provisión, que cargó sobre su jumento, tornando alegre el camino de la ciudad,
donde su mujer le aguardaba ansiosa, bien ajena a la fortuna que así se le entraba por las puertas. Como las monedas de oro robadas por Alí a los ladrones eran tantas, los consortes renunciaron a contarlas, prefiriendo el medirlas como el trigo, valiéndose de una medida que una vecina, su cuñada, la esposa de Qasim, les prestó. La vecina, llena de curiosidad por averiguar qué clase de cereales podría tener que medir un matrimonio tan miserable, tuvo la astucia de untar con sebo el fondo de la medida, advirtiendo con asombro, cuando ésta le fue devuelta, que llevaba adherida en su fondo una monedita de oro. Grandísima fue la envidia y la desesperación de Qasim, el envidioso hermano de Alí, cuando supo por su mujer que su hermano y su cuñada no solo contaban el oro, sino que le medían como trigo. Fuese, pues, inmediatamente a casa de Alí, donde, por desprecio hacia su pobreza, no había puesto los pies años hacía, y le conminó a que no ya le diese parte de su tesoro, sino que le enseñase el modo mejor de ir él, por sí propio, a ver de dónde lo había tomado, bajo la amenaza, si no lo hacía, de dar parte del hecho a la justicia. El desgraciado Alí, ante tales amenazas, se vio precisado a ceder y a revelar a Qasim el modo que había de tener para penetrar en el escondrijo de los ladrones. No necesitó más el envidioso hermano para ir al día siguiente, antes de amanecer, con 10 fuertes mulos a fin de cargarlos con el oro y joyas que halló en el inagotable tesoro del subterráneo, mediante la consabida fórmula mágica de «ábrete, sésamo», que el malvado acertó a pronunciar al entrar, pero que olvidó lamentablemente al salir, por lo cual quedó encerrado dentro de la cripta y sin posibilidad de escapar por parte alguna, con lo que no hay que añadir que cayó bajo la venganza de los ladrones, quienes, creyéndole el único despojador de sus bienes, no tardaron en quitarle la vida, descuartizándole y poniendo sus destrozados miembros detrás de la puerta por si llegaba alguno, poseedor de la palabra secreta con la que se abría, cosa, después de todo, que ellos no acertaban a concebir fuese posible. Entretanto, Alí, que aquel día no se había atrevido a perturbar a su codicioso hermano en la faena que presumía iba a realizar, fue al día siguiente a la cueva, encontrándose, horrorizado, con el destrozado cuerpo de su hermano, que se apresuró a recoger y ocultar entre su carga de leña, dándole a la viuda la noticia fatal y ofreciéndola, en cambio, para consolarla y que todo aquel secreto se quedase entre ellos, tomarla como segunda mujer con la aquiescencia de la suya propia. La viuda de Qasim, en medio de su desconsuelo, y comprendiendo que era el partido más acertado que había que tomar, auxiliada por su criada Margiana, cuya astucia no conocía límites, se dio trazas a fingir que su marido había muerto de muerte natural y en su lecho, dándole piadosa sepultura y casándose de allí a varios meses con su cuñado Alí, como éste le había propuesto. Nadie en la ciudad llegó a percatarse de lo que efectivamente había acaecido, y Alí, con sus 2 esposas, vivió feliz a costa de su tesoro. En cuanto a los ladrones, al cabo de mucho tiempo, volvieron al subterráneo de su escondite, sorprendiéndose grandemente de no hallar los restos del cadáver de Qasim, y más al notar que habían disminuido de un modo alarmante sus sacos de oro, por lo que no dudaron ya de que alguien más conocía su secreto, y a quien era de todo punto necesario el exterminar. Al efecto, los 40 ladrones celebraron consejo, acordando que uno de ellos, convenientemente disfrazado, averiguase en la ciudad vecina cuál era la casa del presunto despojador de los tesoros del subterráneo. En efecto, uno de los ladrones, que tomó a su cargo la difícil empresa, averiguó bien pronto lo que buscaba, es a saber, que tropezó en las mismas puertas de la ciudad con el zapatero remendón y borracho que había cosido convenientemente antaño los descuartizados restos de Qasim para que su viuda pudiese llevar a cabo su farsa relativa a la supuesta muerte natural de este último. Aunque el pícaro zapatero había sido llevado a la casa con los ojos vendados, se dio trazas por tanteos a encontrar la casa, mediante algunas monedas de oro que le diera el ladrón, y éste, una vez así informado,
Cuidó de señalar con tiza la puerta de dicha casa para poder caer sobre ella en tiempo oportuno con toda su cuadrilla tenebrosa. Pero el malvado no contaba con la proverbial astucia de Margiana, quien, extrañándose al otro día al ver así señalada su puerta, por si ello pudiese significar algún siniestro propósito, como así era en efecto, al punto hizo una porción de señales idénticas en todas las casas de la vecindad, por lo que al llegar al día siguiente la cuadrilla no pudo acertar con la casa de Ali Baba. El ladrón guía fue muerto por los suyos. No tardaron, sin embargo, los ladrones de intentar segunda vez la aventura como la vez anterior, pero Margiana con su vigilancia les frustró de nuevo su perverso intento. Entonces el capitán, exasperado, decidió dar el golpe de gracia yendo él en persona e informándose por sí mismo del sitio como los otros, pero sin hacer señal alguna, y una vez que vio podía irse a ella sin titubear, discurrió de comprar 38 grandes cueros de los que sirven para el envase del aceite, metiendo en cada uno a uno de los ladrones de su cuadrilla, salvo en el último, que llenó de aceite, y, fingiéndose vendedor de este caldo, pidió y obtuvo hospitalidad en la casa de Ali Baba, bien ajeno a lo que contra él tramaba el fingido vendedor. La noche pasó tranquila en medio de los leales obsequios con los que Ali Baba agasajó a su huésped, pero la suspicaz Margiana, siempre alerta y desconfiando por instinto del viajero, no le perdía de vista. El convenio de los ladrones, por su parte, era el romper simultáneamente con sus cuchillos los cueros y lanzarse todos contra los descuidados moradores, así que el capitán diese la señal del ataque tirando unas piedrezuelas sobre los cueros. Hay siempre un algo inexplicable que vela sobre el inocente contra los siniestros planes del malvado, y así sucedió en la presente ocasión, pues que, como Ali Baba había anunciado a Margiana su propósito de ir al otro día muy de mañana al hammam, ésta se levantó de noche aún a prepararle una taza de caldo para el regreso, y como se le apagase el candil por falta de aceite, fuese a uno de los cueros para obtenerle, escuchando, con asombro, en el interior de cuero una voz de hombre que muy quedito decía, que, es ya tiempo, con lo que no necesitó más la serena mujer para percatarse de lo que se trataba, por lo que, sin gritar, ni darse siquiera por enterada, llenó una caldera grande con el aceite del último cuero, y, una vez que le hizo hervir, fue echándole uno a uno sobre los ladrones, dándoles la más horrible y merecida de las muertes. En cuanto al capitán de los bandidos, así que se llegó luego a los cueros para dar la señal y se percató de la catástrofe, escapó solo al monte, sin que pudiera detenérsele. Cuando Ali Baba, al levantarse, se enteró del heroísmo de Margiana, al que todos debían la vida, no halló medio mejor de recompensarla que el de darle la libertad. Después que hubieron enterrado secretamente en una zanja del jardín los cadáveres de los bandidos. El fugitivo capitán, por su parte, aunque se veía solo, después de la muerte de todos los de su cuadrilla, no cejaba en sus deseos de venganza, además de irle en ello su futura seguridad. Así que, de allí a algún tiempo, se presentó de nuevo en la ciudad, disfrazado de rico mercader de telas, trabando amistad con el hijo de Ali Baba, quien acabó un día por invitarle a cenar en su casa, que era la que aquel deseaba para darles de puñaladas una vez que se hubiesen embriagado. La vigilante Margiana, extrañada de que el huésped no comiese sal, lo que implicaba, al tenor del uso oriental, que no quería sellar con la toma de la sal el pacto de amistad con los que de allí a un instante trataba de asesinar, se trazó su plan, y con heroísmo singular lo cumplió en el momento preciso, es a saber, a los postres del convite, cuando bailó ante los comensales la danza del puñal, danza ejecutada tan a lo vivo que, con el natural espanto del padre y del hijo, rindió a sus pies, traspasado de parte a parte, al inanimado cuerpo del bandido, en el que, mirándole despacio, acabaron reconociendo al aceitero de Marras. No hay para qué pintar el asombro, la admiración y la gratitud de Ali Baba hacia Margiana, a quien recompensó, como era justo, nada menos que con la mano de su hijo, a quien hizo muy feliz durante largos años,
tanto más cuanto que, libre ya de bandidos el escondite cuyo secreto nadie sino los tres conocían, pudieron disfrutar espléndidamente de su tesoro, haciendo de él el mejor uso como hombres discretos y temerosos del Señor. El conjunto del cuento que precede nos muestra un subterráneo aladinesco, pero con la variante preciosa de que su rocosa puerta se abre al conjuro mágico de la palabra sésamo, y lo primero que se ocurre a cualquiera, por tanto, es el preguntar qué puede significar en sí la tal palabra. En el lenguaje simbólico oriental siempre se ha considerado al sistema nervioso consciente o cerebro espinal cual un loto de 1000 pétalos, asea como un verdadero sésamo. El ábrete, sésamo, pues, no significa otra cosa que el mágico poder del pensamiento o de la imaginación creadora, y de aquí que la consabida frase no sea en el fondo sino el dominio absoluto que la ciencia bien dirigida del candidato ejerce sobre todos los misterios de lo oculto al tenor del aforismo de que la magia de hoy no es sino la ciencia del mañana. Por eso también al héroe se le llama Ali-Bab, o Bab, el señor, el dominador. Con el dominio del secreto del subterráneo por el héroe viene también la eterna debilidad de la indiscreción o violación del secreto iniciático que pone en peligro la vida de aquel, a no ser por la salvadora intervención de la esclava hada margiana, la de las astutas trazas, o sea de la intuición, facultad la más excelsa de las tres de la mente, dotada como margiana de un verdadero don de adivinación o de doble vista. La lucha entre los poderes de esta y las astucias astrales de los ladrones constituye a bien decir la trama entera del cuento en cuya escena de los cues la crítica acaso puede ver un precedente a otra análoga del asno de oro, de Apuleyo. Pero el poder de la mente no es para ejercitado por todos, y de aquí el que, cuando el envidioso Casín quiere, a su vez, intentar la aventura, yerra en el empleo de la palabra mágica, quedando preso en el subterráneo, donde es muerto por los ladrones. Digamos, también, que la doctrina de este cuento de los ladrones, que es un como reflejo de otras parábolas de Hillel y del Evangelio, según la maestra H.P.B., resulta idéntica a la de los misterios eleusinos cuando se preguntaba al candidato acerca de los ladrones y asesinos que le perseguían y también a la de los asesinos de Irán en un conocidísimo grado de cierta institución iniciática moderna. Y tan universal es aquella, repetimos, que aún hemos oído en nuestra infancia el cuento de El buey mojino o morito, en el que el niño de un matrimonio pobre, cual verdadero Aladino, tocando un tambor mágico hecho de la piel de aquel buey, consigue espantar a la cuadrilla de ladrones del subterráneo y verse dueño de sus tesoros. No terminaremos estos asuntos relacionados con Ahmed Hassan y sus hermanos, con el que empezamos el capítulo, sin hacer sumaria mención de otro Hassan, el disipador héroe de la conocida historia del durmiente despierto, base sin duda de una de las obras maestras de la literatura española, La vida es sueño, de Calderón. Abu Hassan, hija y heredero de un acaudalado comerciante, disipó en poco tiempo toda su fortuna, quedándose, como siempre acontece en la desgracia, sin uno solo de sus antes numerosos amigos, por lo que jura no convidar ya sino a extranjeros despidiéndolos al otro día para no trabar nuevas amistades. En uno de los puentes de la ciudad entabla conversación Hassan con el propio califa disfrazado de extranjero, a quien convida a cenar. Durante la cena, cuenta Hassan a su huésped las malicias y crímenes de la ciudad y el cómo los castigaría él si fuese que el califa. El disfrazado califa entonces le da un narcótico y le hace llevar dormido a palacio, donde, al despertar, se ve tratado por todos como tal califa, al tenor de las órdenes dadas por aquel de que así se hiciese, y son tantas, en efecto, las pruebas que recibe acerca de su nuevo estado, que ya llega a creerse, o poder de la ilusión humana, soberano efectivo, y como tal pone en obra todos sus propósitos de justicia, pero de un modo tan loco y desaforado, que el califa verdadero, como el rey con el príncipe Segismundo, tiene que volverle a dar el narcótico, restituyéndole a su condición prístina, condición en la que ya no se resigna a creer, por lo que todos le toman por loco, y como loco es encerrado en un manicomio.
Allí recobra la razón y vuelve a su antigua costumbre de convidar extranjeros. Reprodúcese de nuevo la escena de Marras con el disfrazado califa, pero esta vez, al verse en palacio, y a pesar de cuántos homenajes cortesanos se le tributan, no se rinde a partido, y entonces, compadecido o admirado el califa, le nombra su hermano. Y le casa con la bella princesa Nushatul-Nadad, nombre que recuerda al de otras princesas lunares con las que ya hemos trabado conocimiento en el curso de este libro, siendo dignas de mención las tretas de las que el nuevo matrimonio se vale para sacarle dinero al califa fingiéndose muertos alternativamente el uno y el otro, como Castor y Pólux en la leyenda griega. Esta historieta, glosada también en la que lleva el título de Historia del ciego Abdalla en el puente de Bagdad, se enlaza asimismo con la de Mahmud, que, para continuarla aquí, dejamos interrumpida en el capítulo 14, cuando el jeique del Mogreb lejano le quiso hacer sensato y agradecido a los beneficios de Alá, el gran retribuidor, y, después de haberle mostrado por las 4 ventanas de su cuadrado minarete 4 terribles panoramas mágicos de otras tantas calamidades destructoras de la ciudad hasta sus cimientos, le dijo: mañana el desierto se unirá con el desierto a través de las llanuras. Y un instante después volvió a presentarse el panorama alegre de la ciudad pletórica. Hecho esto, el jeique le llevó al sultán, sin resistencia, hacia un pequeño estanque, donde le sumergió la cabeza, haciéndole ver durante el par de segundos que a lo sumo duró la inmersión, una larga escena de horrores de la que él mismo se sentía protagonista, a saber, que yendo en su nave de recreo había naufragado al pie de una montaña altísima que dominaba a todo el mar. Único sobreviviente del naufragio, se ve rodeado de bárbaros felás que le miran como a un objeto extraño y despreciable, del que se ríen sin piedad. ¿Para qué llevas tanto hierro inútil encima?, le dicen despojándole de todas sus joyas y atributos reales. Ven a trabajar, y pues que ni para esto nos sirves, al menos te utilizaremos como a bestia de carga, y diciendo esto le ponen a tirar de una rueda de molino, dándole continuamente de palos y con un puñado de habas por todo alimentó durante 5 años. Al cabo de este tiempo se derrumba el molino y vuelve a sentirse hombre, huyendo a una lejana ciudad extranjera, donde le reciben tan bien que le obligan a desposarse con arreglo a las costumbres del país, o sea con la primera mujer, vieja o joven, que acertase a salir aquel día la primera por la puerta de la mami, que resultó ser la más horrible mujer que jamás se viera en el mundo. Todo ello, repetimos, durante el brevísimo instante de la inmersión. No ha sido, por fortuna, sino una pesadilla, exclamó el sultán, y es grato volverse a ver señor de señores después de haber naufragado, servido de ludibrio de unos bárbaros y, en fin, jumento miserable y mártir. Entonces el jeique, esfumándose como neblina de la mañana, le dijo: Sultán Mahmud, adiós. Ya he cumplido cerca de ti el encargo de mis hermanos los santos hermanos mogrebinos, para que te des mejor cuenta que hasta aquí lo has hecho de los beneficios que debes al retribuidor y que parecías no comprender ni agradecer. Mahmud sintió un escalofrío de muerte desde los pies hasta la cabeza, y se prometió de allí en adelante ser menos descontentadizo con su suerte, suerte que tan fácil podía tornarse en serie de inauditas desgracias, si así lo hubiese decretado el destino que hace juguete de sus decretos inescrutables a la dormida humanidad.